un imitador de Dios. Porque Dios tiene ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Pero Él tiene huestes espirituales de maldad, principados, potestades y gobernadores de la tiniebla. Entonces Él está imitando el ejército divino, y Él tiene un ejército de maldad. O sea, son las realidades. Entonces, cuando el Señor lo echa del cielo, se convierte la iglesia de Jesucristo en el principal objeto de ataque de las tinieblas contra Dios y contra los que representamos a Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Entonces Él automáticamente empieza una batalla, porque en el libro del Bereshit, el comienzo, el principio de Génesis, Dios se muestra como un Dios pará, un Dios creador. Y vemos, gloria al Señor, que Dios crea todo en 6 días, el séptimo día descansa, y se escribía en cada creación de Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Todo lo que había hecho Dios era bueno. Todo lo que había hecho Dios era bueno. Entonces Él entra en el escenario aquí en la tierra a destruir la creación perfecta de Dios. Si usted analiza Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada, desocupada y vacía, cielo. Entonces Dios entra a poner orden, y el diablo en Génesis 3 entra a distorsionar la creación perfecta de Dios. Si nosotros analizamos, cuando hay 4 cosas que hizo Eva: vio, codició, tomó y pecó. 4 cosas. Y ahí, cuando ella peca, entró el pecado, y eso condujo a la muerte eterna. Entonces Dios envía a su Hijo a restaurar la naturaleza caída del hombre en el huerto del Edén. Y ahí comienzan las luchas, las batallas feroces. Entonces vemos que Satanás y sus demonios empiezan una guerra contra el ser humano, contra la creación absoluta de Dios, la creación perfecta de Dios, e introduce espíritus inmundos que distorsionan la creación perfecta. Entonces, una de las naturalezas del enemigo es que no lo vemos, pero Dios nos da el discernimiento de espíritu. En esto del repartimiento de los dones, por ejemplo, yo siento los espíritus, pero en el caso de mi esposa y yo, ella los ve. Yo no los veo, pero ella los ve. Entonces, ¿se acuerdan cuando Eliseo y Giesi, que dice que son muchos? Y el Señor le abrió el entendimiento para que él viera que más eran los que estaban con ellos que los demonios que estaban ahí alrededor. Entonces, vemos que eso son muestras de que Dios no nos ha llamado para dejarnos indefensos ante demonios poderosos, porque no podemos desvirtuar que los demonios tienen poder. Pero gracias a Dios y su sabiduría, Él nos cuida y nos protege a través de los dones. ¿Y a su nombre? Gloria. Entonces vemos aquí, gloria al Señor, que eso es una de las naturalezas. Y por eso dice en Efesios 6:10 que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y a veces nosotros, conociendo esta palabra, en una empresa, en la familia, de pronto se levanta la esposa y puede ser influenciada por el enemigo, no poseída, influenciada. El enemigo se mete en una persona, se mete en otra, porque es espíritu, y los pone a que se levanten contra nosotros. Y a veces nosotros somos tan, ¿cómo les digo yo?, tan atacados por el enemigo, que a veces las batallas las queremos hacer a título personal, cuando no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Entonces, cuando alguien viene así, uno tiene que discernir que es el enemigo que está tomándole la mente para levantarse contra nosotros. Y allí es donde juega un papel importante el discernimiento de espíritus. Amén. Amén. Una de las armas muy importantes
en la batalla o en la guerra espiritual. Entonces Él nos dice aquí, gloria al Señor, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, contra las gobernadoras de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay personas que dicen, voy a poner la armadura, pero nosotros tenemos que tener siempre la armadura. Porque si usted se quita la armadura, el diablo le va a decir, ahora no lo ataquemos porque tiene la armadura. Pero como él se quita la armadura, vamos a atacarlo cuando no tenga la armadura. Y eso es un error decir que voy a salir, no. Siempre tenemos que estar armados hasta los dientes. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, vemos allí, mis hermanos, que Dios, ante esta lucha con un enemigo que no vemos, nos empodera para poder resistir y mantenernos en pie ante este enemigo invisible. Aspectos de la guerra espiritual, por ejemplo, estamos en esta introducción, Mateo 18, 12, 28 y 29. Uno puede hacerlo, si está a la distancia, uno dice, y si yo por el dedo de Dios, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Y después viene el otro texto, el verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, como tenemos el mismo enemigo en común, Dios dice en su palabra, en Marcos 16, 17, en su nombre echaremos fuera a los demonios. En el nombre del Señor. Pero también aquí nos enseña que, y si yo por el Espíritu de Dios, yo también puedo echar fuera un demonio por el Espíritu de Dios. Entonces aquí lo aclara en Mateo 12, 28. Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera el demonio, ciertamente el reino de los cielos ha venido sobre nosotros. Entonces eso es un indicador de que uno es portador de la gloria del Señor cuando por el Espíritu de Dios echa fuera un demonio también. ¿Cuántos hablamos del Cristo de la gloria y al Espíritu Santo? Pero también dice, está el poder de la herramienta de atar los demonios. Y esto tiene que ir de la mano de experiencias, ¿no? En mis 32 años como predicador se me ha levantado un demonio feo. Una vez estaba en un culto y se levantó un varón y hacía así, con una mano se golpeaba la otra. Y en este movimiento, y hacía así. Yo le dije a uno de mis ancianos, neutraliza eso para yo predicar. Pero el hombre nada. Y cuando ya terminé de predicar, que hice el llamado, dice, bueno, ahora sí, viene. Y habló el demonio a través de la persona. Y dice, ahora sí, porque el problema no es con ninguno de ellos, es contigo. Entonces, si uno cae en esa malicia del enemigo, uno puede sucumbir. Porque la lucha no es contra nosotros, sino contra el que mora con nosotros. Amén. Entonces, si usted va a una lucha desigual, diríamos nosotros, pelear con ese que no le estamos viendo, pero se está manifestando que hay demonios dentro de esa persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Si yo te ato, lo até, desde el altar lo até para que me dejara predicar. Y cuando ya terminé de predicar, ahí sí, yo le dije, no puede que uno eso porque lo termine engañando el enemigo. Yo no, el problema no es conmigo. El problema es con aquel que me llamó, con el Cristo de la gloria. Y en ese nombre yo te echo fuera. ¡Ah! Entonces, a veces uno sucumbe ante las malicias del enemigo y comienza a decirle a veces, tú no tienes poder para echarme fuera. Tú no tienes poder. Tú no tienes poder. Y claro, si usted, ay, sí, yo no tengo poder. No, yo no tengo poder. Por la autoridad que yo tengo es delegada. Dios me delegó a mí para echarte fuera. Alaba la gloria del Señor. Ese aplauso es para el Señor. Entonces, vemos allí, gloria a Jesús, que el discernimiento de espíritus es la capacidad de diferenciar entre impulsos e influencias. Pueden ser divinas
pueden ser demoníacas, pueden ser humanas. Entonces uno discerne. Por ejemplo, una vez estaba en un culto de jóvenes, había una jovencita, aquí lo puedo decir, había una joven que todos los cultos era ministrada. ¿Y eso qué pasa? Que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Entonces, esa jovencita, todos los cultos, se revolcaba. Y hay espíritus inmundos que son enviados a la iglesia en varias personas para debilitar al pastor y a la pastora. Y todos los sábados, resulta que está debilitando a los padres de la casa. Por discernimiento de espíritus, uno tiene yo no te voy a ministrar más, me estás desgastando a mí todos los sábados. Era lo mismo. Y yo dije, no, Señor, me puse a orar. Señor, esa joven está en tu altar, te la presento, Señor. Tú muéstrame qué es lo que hay ahí. Y Dios me mostró. Y un día se acabó el culto y nadie la ministra. Nadie. Cuando iba como de aquí a la carretera, se cayó en la carretera. Y el culto se había acabado. Yo tenía que tomar una decisión por discernimiento de espíritus. Si era de su metabolismo biológico o si era espiritual lo que estaba pasando en ella. Porque si era de metabolismo físico y yo la llevaba a la iglesia y se moría en la iglesia, me metía en un tremendo problema con la familia. Estamos hablando de una visita. Yo tenía que discernir si era espiritual o era físico. Y yo le dije, Señor, estos momentos allí, uno conectado con el cielo. Y el Señor me dijo, llévala a la iglesia, que es espiritual. Ya, yo estaba tranquilo. Cuando yo la llevo a la iglesia, yo dije, quiero que vengan los padres de esta niña, búsquenla rápido. Yo la dejé ahí. Estaba ahí. Y yo le dije a la mamá, mire, esta niña, apenas le ponga la mano, solo pega un grito. No se asuste. Ya, pero yo sé qué es lo que hay en ella. Pero se lo voy a decir a ella. Entonces le pongo la mano y preciso. ¡Tum! Y yo la dejé ahí. Después la ministré para que Dios la levantara. Siéntate que vamos a hablar como si fuera un padre tuyo para ti. Tú me puedes demandar lo que yo te estoy diciendo, pero esto es aquí entre tú y yo. Dios me reveló qué es lo que hay en ti. ¿Sabes qué es lo que hay en ti? Tú me puedes decir, pastor, está equivocado, porque me puedo equivocar, pero yo creo que no me voy a equivocar en lo que te voy a afirmar. Y el problema que hay en ti es que tú tienes una puerta abierta a la fornicación. Y tú aquí llegas y recibes el poder de Dios, pero después te vas a moteles a acostarte con tu novio. Por discernimiento, ¿eh? Sí, pastor, así es. Entonces, eso evita que uno está fuera. El discernimiento de espíritus. Amén. ¿Y ella qué hizo? Tiene dos opciones. O sigues con tu novio, o sigues con un nuevo novio que te presento, se llama Jesús. Entonces, a mí me dijeron que hasta las 8:30, y aquí tengo la alarma. 8:30. 15 más. Me regalaron 15 más. Gloria a Dios. Yo siempre me cuido de eso. Bien, entonces, ahí vamos bien. Ahora, otro empoderamiento. Hay dos empoderamientos más que quiero hablar. Uno está en Lucas, capítulo 10, verso 19. Mira lo que dice. Cuando hablamos de potestad, estamos hablando de poder. La patria potestad, la patria del poder está en Norteamérica. ¿Ven? Está cifrada en las fronteras. Nadie puede pasar las fronteras porque viola la soberanía nacional de un país. Pero Dios nos dio poder, dice la Escritura. Gloria a Dios. Y aquí te doy potestad, o sea, poder, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Entonces, cuando hablamos de hollar, hablamos de pisar, de pisotear. Amén. Cuando Dios nos dice que nos da el poder, ¿qué tipifica el diablo
la serpiente antigua. Nos da poder de hollar serpientes y escorpiones. Eso se llama autoridad delegada a la iglesia. Eso es lo que Dios nos ha dado. Tenemos el poder, así es, no, poder, para hollar serpientes. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así es. A veces nosotros nos asustamos, pero ya estamos empoderados. Ahora, ¿por qué unos sí y otros no? Porque el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen. I believe. Yo no sé usted. Amén. Así es. Amén. Entonces, Dios me dio el poder, ¿sí o no? Pero las señales siguen a los que le creemos a Dios. La palabra puede estar ahí como letra muerta para algunos, aunque la palabra de Dios es viva. Pero para algunos es como si fuera letra muerta, porque no se apropia del poder que tiene este libro. Entonces, ¿cuándo se da eso? Se endemonió alguien, vamos a llevar a los pastores. No les da temor, gloria al Señor, de ponerle la mano. Entonces, vemos aquí que nos da el poder de hollarse, nada nos dañará. Eso es una verdad absoluta. Si dice que nada os dañará, yo no puedo tener temor cuando voy a poner la mano a una persona que está poseída. Pero también se encierran armas de guerra como la oración, como la fe y el ayuno. Y una de las armas más importantes para ejercer una guerra espiritual, introducir la victoria, es libre de pecado. Así es. La santidad es una barrera que las tinieblas no pueden penetrar. Cuando uno está en santidad, es como agua y aceite. Donde yo vengo, dice Eclesiastés 1, que todas las aguas del río van al mar, pero el mar no se llena. Y allá es un fenómeno. El mar aquí se tropieza y no se mezcla. Se ven los cambios de colores. Entonces, así que tenemos que ser nosotros, tiniebla afuera, para poder estar en santidad. No puede uno mezclarse, no puede haber mistura. La barrera más importante en esto es estar en santidad con Dios. Es una de las, yo pienso que la herramienta más primordial es estar en santidad. Estar en santidad. Una vez estaba un varón, estaba en un campamento, un pastor, con todo respeto, y el hombre, fuera, vete. Y habla la persona que está endemoniada. Tú no tienes poder para echarme fuera de aquí. Porque tú estás en adulterio. Dios no avergüenza a nadie. El diablo sí. Cuando hay puertas que alguien no está bien, mejor no ponga mano. Porque si está mal, el diablo avergüenza. Y Dios lo permite para que esa persona que está ministrando liberación mal ante Dios pueda meterse en la profundidad de Dios, diciéndole: Señor, perdona mis pecados, límpiame y santifícame, porque si no, seguirá siendo avergonzado. Otro aspecto, Mateo 16, 19, dice: y a ti te daré las llaves del reino. Dice, ¿cómo dice el versículo? Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves. Oh, que no dice la llave, dice las llaves. De cierto te digo, ¿yo no? Que todo lo que atáis en la tierra, después dice, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una vez un muchacho empezando, Dios, y en esta hora ato a Jesucristo, imagínense, se desarmó él mismo. Amén. Cosas que se ven en la guerra, pero son parte de los procesos de enseñanza. Ató al Señor, imagínense. Entonces, hermanos queridos, dice que todo lo que hay en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Nos ha dado las llaves. Yo con una llave, vamos a suponer que estoy acá, yo con una llave entro a un nivel y abro una puerta. Las llaves tipifican autoridad. Con otra llave yo voy escalando posiciones. Ahora, en el libro de Judas, y esto para ubicarnos nosotros,
el arcángel Miguel contendía con por el cuerpo de Moisés. Y él no se atrevió a proferir maldición contra el diablo, sino le dijo: el Señor te reprenda. Nunca nosotros vamos a reprender más a los demonios que el Señor. Y esos son ejemplos claros. Cuando hay principado fuerte, el Señor te reprenda. Hay potestades que se nos oponen para ver las bendiciones. En el libro de Daniel dice que Daniel estaba ayunando 21 días. 21 días y una potestad, principado, se le opuso. El príncipe de Persia se le opuso durante 21 días. Y Dios envió un arcángel. Entonces, cuando la situación está difícil, uno puede pedir arcángel. Aleluya. Amén. Puede pedir un arcángel. Ahora, en las jerarquías, Hebreos 1:14 dice que hay ángeles ministradores a nuestro favor. Amén. Y yo no puedo, Señor, envíame un ángel. Si usted mira el Salmo 34:7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. Pero dice en singular, el ángel de Jehová. Pero también en Lucas 4, cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice la Escritura que lo llevó a la parte más alta del templo. Le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate, y a sus ángeles mandará. Ahí está hablando en plural. Entonces el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que tenemos. Pero también hay ángeles en plural. Pero también hay un arcángel que puede enviar el Señor cuando la batalla es fuerte. Yo una vez estaba en una zona agrícola de algodón por allá, cerca de montaña, pero allá hay mucha brujería. Y hay personas que hacen pacto con el diablo para destruir iglesias. Hasta en lugares donde uno tiene que cuidar con el agua que le dan a uno. Hay predicadores que lo han vuelto locos. ¿Amén? Estamos hablando de guerra, ¿no? Y yo estaba ministrando. Dios me usó mucho en liberaciones de vómitos de sangre. Eso era sangre. No hay otra cosa sino vómito de sangre. Todo vómito de sangre, pero con cantidades. Y de pronto me llama uno de los líderes. Yo llevé 2 escuderos para que estuvieran pendientes del agua, porque Dios me dijo: ojo con el agua. Él sabía para dónde iba yo. Ojo. Es como cuando el Señor se apareció en la 4ª vigilia de la noche, ¿sí o no? Y dijeron: es un fantasma. Y Pedro le dijo: si eres tú, permite que yo vaya a ti. Él le pidió permiso. ¿Por qué se le opuso el diablo? Se le opuso a Jesús, porque Jesús iba a liberar al endemoniado gadareno. Que había una legión. Entonces, cuando uno va a salir a la batalla, uno tiene que orar y ayunarte. Yo antes de venir acá, estuve en la finca ya metido en oraciones y ayuno con Dios, porque aquí hay mucho salmón. Me quedan 4 minutos. Entonces, imagínense, decirle yo a que no al salmón, eso se puede convertir en un pecado también. Gloria a Dios. Entonces, fíjense ustedes, mi hermano querido, dice en Lucas 11:20. Al comienzo dijimos: y si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha venido sobre vosotros. Eso es una identidad que uno anda con Dios y su poder. Pero también, y yo esto lo he puesto en práctica y le explico cómo. Dice: mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es otra forma. Por el dedo de Dios. Una vez estaba en una campaña y yo chiquitico, imagínense, la campaña era como de este altote así. Alta. Yo nunca he predicado una tarima tan grande. Y eso a mí me gusta porque me hace ver más alto. Entonces yo estaba ahí como un ministro yo. Y el pastor me dijo: usted es el que va a ministrar. Yo,
por el dedo de Dios. Amén. Por el dedo de Dios. Por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios. Son manifestaciones que se dan si uno está en santidad con Dios. Si uno está preparado con Dios. Me quedan 4 minutos. Ahora, otra naturaleza en la guerra espiritual. Pero si como dice en Bogotá, ¿se acuerdan la última que me aprendí en Bogotá? El diablo está vencido, pero patalea. Entonces, eso está en 1 de Pedro 5:8. Ahí dice este texto: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo me he leído el libro él vino a libertar a los cautivos y preparémonos para la guerra. Buenísimo. Ahí aprendí mucho sobre la guerra espiritual, porque esa doctora fue esposa de Satanás. Y ella enseña muchas armas de guerra que son útiles en la iglesia. Porque el diablo no va a decir, el miércoles entrante voy a llegar allá a la casa. No, él puede entrar a cualquier hora, si uno está desarmado espiritualmente. Amén. Y él es especialista en apagar grandes fuegos. Es especialista en enfriar a la iglesia. Si nosotros no estamos apercibidos, somos presa fácil para el enemigo. Él quiere quitar la oración. Dice que esto lo aprendí, que en los cultos de oración, esos son los primeros centrales de ataque del satanismo, es quitarle la oración a la iglesia. Quitarle la oración. Es un punto central de ataque. Entonces, que venga en un culto de oración, llega el satanista, que son los que más diezman y todo, para engañar al pastorado. Entonces, y los veo uno llorando, no están haciendo conjuros. Oye, es que ora. No, están enviando adormecimiento sobre la iglesia. Hoy llega y le toman fotos a uno desde un celular, y esas fotos las meten en unos frascos con unos conjuros y las meten en congeladores para enfriarlo a uno. Amén. Para matarlo espiritualmente. Y entonces vemos que uno tiene también, hay altares levantados. Hay personas que se le ponen los pies calientes. Otro, la cabeza la tengo caliente. Eso es un altar levantado. Esos altares ponen la foto hacia donde está el velón o veladora en la cabeza, y se le calienta, y mira la cabeza caliente. Y cuando ponen los pies hacia las velas, es para que ese tiene el calor, no resisto el calor, y le hacen ecografía, le hacen todo lo que termina en ella, y ahí sigue el calor, porque es espiritual. Eso hay que ungirle los pies con aceite a la cabeza y contrarrestar estos ataques, ¿verdad? Entonces, esta es la introducción. Gloria al Señor. Vemos que tenemos que estar bien afirmaditos con el Señor. Ahora, gloria a Jesús. Ya les dije que lo que el enemigo no puede entrar en nosotros cuando estamos en santidad. Él no puede entrar nunca. Contra nosotros no puede atacar. Y más que todo cuando somos las cabezas de nuestra familia. Él viene a distorsionar la familia. El objetivo central es la familia, porque es el núcleo de una sociedad, la familia. Y es el ataque de distorsionar la familia. Entonces, vemos allí en otra herramienta de guerra, dice, gloria al Señor, como dice Mateo 17, del 14 al 21. Encontramos que el Señor hizo un milagro y levantó a alguien. Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, Señor? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer nada? El Señor le dijo, ¿hasta cuándo estaré en medio de vosotros, generación incrédula y sin fe? La fe. Amén. Quiere decir fe. Este género no sale sino oración y ayuno. Amén. Entonces, el diablo sabe cuando un vaso está limpio
El diablo lo sabe. Y a veces el error más grande de alguien, y es que hace un ayuno y ya se duerme. Cuando hay un ataque, es como cuando uno va al médico y el médico le dice: te tomas estas 3 cápsulas, una después de cada comida. Y cuando ya va por 10 días, dejó el tratamiento a un lado y se siente mejor. Así pasa en el mundo espiritual. El Señor viene y rompe una cadena y ya creen que ya el Señor libertó totalmente, y el enemigo dice: no, ahora vengo con un conjuro más fuerte para tratar de derribarlo. ¿Entiendes? Es un error de dormirnos, porque ya vimos una liberación en algo que nosotros estamos clamando. Hay que seguir en la batalla. ¿Amén? Hay que seguir de rodillas, porque si no el diablo dice: uy, no pude derribarlo, voy con un conjuro más fuerte. Voy con un conjuro más fuerte ahora. Entonces, la batalla de la fe, como dijo Pablo, le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y quiero decirles algo aquí rapidito. Bueno, estas son las realidades de la guerra espiritual. Después entramos con el material que yo tengo allí. Son 4 martes. Esto es una introducción. Amén. Esto es una introducción. Gloria al Señor. Tenemos 3 tipos de lucha: contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Y uno de los ataques más fuertes a veces no es contra el diablo, sino es contra nuestra propia carne. Y dice: cuídate de la que duerme a tu lado. Y échate para allá, dice la esposa. No es la esposa, es la carne. La que duerme contigo, la que duerme con nosotros es la carne. Entonces, y el ejemplo más claro nos lo dio José. Yo puedo estar en ayuno, puedo estar en oración, pero el pecado se le huye. Amén. El pecado se le huye. Hay que decirle no al pecado. Esa es la herramienta más poderosa: decirle no al pecado. La carne nos traiciona. Ese es el enemigo silencioso. La carne nuestra ha sido crucificada, pero está viva. Con sus pasiones siempre está viva. La carne está viva. Hay una naturaleza carnal ahí que nos puede traicionar. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Que yo estoy ayunando, yo estoy orando. Sí, eso tenemos que hacerlo. Eso tenemos que hacerlo. Gloria a Dios. Entonces, ahí fue donde Eva se puso a escuchar al diablo. ¿Sí o no? Se puso a escucharlo y le hizo caso. Ahora, en la guerra espiritual también, yo puedo hacerlo, yo lo he hecho, pero cuando estoy enseñando. ¿Y cómo entraste en este cuerpo? ¿Y cómo es tu número de cédula? No hay que trabajar conversaciones con el diablo. Amén. En el nombre de Jesús te echo fuera. Pero si usted quiere enseñar, te puede preguntar. Una vez llegó una mujer, una hermana, y eso se revolcaba. Y ya yo sé que el Señor me dijo que quieren ir a gastarlo. Entonces, bueno, tampoco es que va a venir un endemoniado y se vaya endemoniado. La idea es echarlo fuera, ese demonio. Entonces yo le dije: ven acá. Tenía a todos los líderes. Yo: ven acá, vamos a que prenda. Y le dije: escucha, esto no se puede hacer todo siempre. En el nombre de Jesús, ¿cómo te llamas? Y me dijo: indio. ¿Y cómo entraste a este cuerpo? Y la esposa de esa mujer era inconverso, no convertido. ¿Cómo entraste? Dice: su esposo me dio orden para entrar en ella. O sea, pagó. Yo le dije: bueno, indio, ya sé cómo te llamas. Mi nombre es Gilberto González. Pero en el nombre de Jesús te echo fuera. ¡Ah! Quedo libre. Después voy e investigo. A 2 casas donde yo vivía había un indígena que era brujo. Y él le pagó a ese. Terminó ahorcándose el esposo de ella, y todavía la hermana está vivita para la gloria del Señor. Amén. Esta es la introducción. Lo voy a dejar hasta allí.
No quiero irme en los tiempos porque vamos a ensayar ahora. Hoy día vamos. Entonces creo que no me pasé el tiempo, mi pastor.